Hola, buenos días a todos. Ahora vamos a estudiar nuestra unidad temática número 6, que son las repercusiones de la teoría de las relaciones humanas. Como bien habíamos explicado anteriormente, la teoría de Taylor, la teoría de Fayol y la teoría de Elton Mayo, entonces ahora vamos a ver qué son las repercusiones de la teoría de las relaciones humanas. Bien, empecemos analizando nuestra teoría. Dentro de esta teoría se especifica la motivación, liderazgo, comunicación, organización formal y dinámica de grupo. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todas las teorías anteriores que nosotros habíamos visto anteriormente se analizan qué factores pueden llegar a motivar al personal para que esos puedan cumplir de manera eficiente y eficaz sus tareas o sus labores dentro de las empresas. Entonces, al hablar de las repercusiones de la teoría de las relaciones humanas, hablamos de la motivación, el liderazgo que tienen que tener las personas dentro de las empresas, la comunicación eficiente que tendría que haber dentro de las empresas, tanto de la alta gerencia como de los subordinados de la empresa, dentro de una organización formal y lo más importante, la dinámica de grupo o el trabajo en equipo, ¿no? Con las relaciones humanas surge una nueva concepción sobre la naturaleza del hombre, en la que analiza al hombre social. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente analiza qué es lo que le motiva al personal en su ámbito social, donde los trabajadores son creativos, sociales, las personas son motivadas por ciertas necesidades, el comportamiento de los grupos pueden manejarse a través de una adecuada supervisión y liderazgo, sin restricciones, ¿no? Las normas de grupo funcionan como mecanismos reguladores del comportamiento de los miembros dentro de la empresa. Ahora bien, analicemos cuál es la influencia de esa motivación que buscan prácticamente una mayor eficiencia del personal dentro de la empresa. La motivación busca explicar por qué las personas se comportan. El comportamiento humano no depende solamente del pasado o del futuro, sino del campo dinámico actual y presente. Ese campo dinámico es el espacio de vida que contiene la persona y sus ámbitos psicológicos. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente analiza el comportamiento motivacional de forma actual y presente del individuo, ¿no? Entonces, para ello prácticamente surge un nuevo autor, Lewin, que es psicólogo alemán, propone la siguiente ecuación para explicar el comportamiento humano. Prácticamente Lewin es otro psicólogo que apoya de cierta manera la teoría de Elton Mayo, ¿no? En la que menciona, dice o especifica prácticamente el comportamiento está en función de los resultados de la interacción entre las personas, tomando en cuenta el medio ambiente en el que los rodeas. ¿Qué es lo que decía Lewin? Prácticamente decía que el comportamiento de las personas está en base al medio ambiente en el que los rodea, que quiere decir a su ámbito social en la que la persona se encuentra, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento o la actitud que va a llegar a tener este personal dentro de la empresa o dentro de su sociedad en la que ésta se puede encontrar. Bien, ahora analicemos el desarrollo de la motivación dentro de las empresas. Generalmente, al hablar del desarrollo de la motivación, hablamos de 6 puntos fundamentales que las empresas en sí tendrían que satisfacer esa necesidad del ser humano para tener personal eficiente dentro de esta, ¿no? Primeramente tenemos esta necesidad humana. Esta necesidad humana se va subdividiendo en 5 etapas. Según nuestro autor Maslow, que crea prácticamente esta jerarquía de las necesidades que por naturaleza el ser humano tendría que satisfacer. El primer punto tenemos que son las necesidades básicas, el segundo necesidades de seguridad, el tercero necesidad social, el cuarto una necesidad de autosuperación o la autoestima y por último tenemos la autorrealización. ¿Qué quiere decir? El ser humano por naturaleza necesita una necesidad básica, satisfacer esa necesidad básica de alimentarse, vestirse, etcétera, ¿no? Una necesidad de seguridad. En el caso de las empresas, ¿qué es lo que busca el personal? Tener una estabilidad y una seguridad laboral, ¿no? Y las empresas, ¿cómo las van a dar estos tipos de seguridad? Dándole lo que es un contrato de trabajo y un seguros médicos, etcétera, ¿no? Lo que prácticamente el empleado buscaría dentro de la empresa.
No nos olvidemos que todas las personas en sí necesitan estar dentro de un medio social en la que se puedan sentir de forma adecuada o de forma eficiente dentro de estas. Para eso las personas tendrían que satisfacer esa necesidad social. Y dentro de las empresas, ¿qué es lo que se busca? Un trabajo en equipo, una buena comunicación, ¿no? Entonces las personas se tienen que relacionar entre compañeros de trabajo. Tenemos otro punto que es muy importante, que es la automotivación. ¿Qué quiere decir? Que las empresas prácticamente, al hacer sentir bien, al darle una felicitación al empleado, prácticamente está satisfaciendo esa necesidad, ¿no?, de sentirse bien consigo mismo. Y el último punto que tenemos, que es prácticamente cuando nosotros llegamos a nuestro objetivo, que es la autorrealización, ¿no? Cada persona tiene un objetivo, y hasta cuando llega a su objetivo principal, entonces se siente autorrealizado. Es lo mismo que dentro de las empresas. Cuando una persona prácticamente de ser un empleado, un subordinado, llega prácticamente a ser el gerente de alguna de las áreas dentro de la empresa, pues se va a sentir superado o autorrealizado, ¿no?, al momento de llegar prácticamente a los objetivos. Entonces, ese desarrollo motivacional dentro de la empresa está basado en las necesidades humanas, que toda persona, o sea, todo ser humano tiende a querer satisfacer esos tipos de necesidades, y para ello se estudia esta pirámide que nosotros lo vemos acá, que es la pirámide de Maslow. Ahora tenemos otro punto que es importante, el ciclo motivacional. No nos olvidemos que las personas por naturaleza también necesitan ser motivados en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito social en la que ésta se rodea con diferentes tipos de personas, en el colegio, en la familia, ¿no? Entonces, este ciclo motivacional es bastante importante para las personas, para que se puedan sentirse bien y poder llegar a sus objetivos. Pero también tenemos que analizar este ciclo motivacional, también tiene sus altas y sus bajadas, mucho dependiendo del ámbito social en la que ésta se pueda encontrar. La compensación. La compensación también es importante. Se puede analizar desde dos parámetros. Una desde la compensación económica y otra de la compensación de hacerle sentir bien al personal dentro de la empresa, ¿no? Dándole lo que es un memorándum de felicitaciones, dándole un memorándum de ascenso al personal. Entonces eso prácticamente aumenta el sentimiento motivacional de la persona, para que ésta pueda generar con mayor eficiencia el trabajo que está realizando dentro de las empresas, ¿no? La moral y actitud también es importante al momento de hablar de las personas dentro de las empresas. No nos olvidemos que todas las personas tienen una moral y tienen una actitud, el cómo se llegan a comportar dentro de la empresa, ¿no?, en diferentes aspectos. Un punto también importante, tenemos el desarrollo del liderazgo. Este desarrollo del liderazgo prácticamente las empresas las llegan a manejar, pero no de forma individual, sino de forma grupal, o ese trabajo en equipo que prácticamente estas empresas es lo que buscan, ¿no?, para llegar prácticamente todos a un objetivo general. Por otro punto tenemos la comunicación. La comunicación dentro de las empresas es bastante importante. ¿Por qué? Porque al momento de generar lo que es una comunicación de manera eficiente, todo el personal se va a enterar de todo lo que pasa dentro de la empresa, ¿no? Pero eso no quiere decir que se va a ir directamente a realizar como un chismerío dentro de la empresa. Eso no es así. La comunicación prácticamente, al tener una buena comunicación de forma eficiente, va a generar lo que son un buen rendimiento en relación al personal de la empresa, porque esta va a estar comunicado y relacionado entre sí, entre empleados, ¿verdad? Entonces, estos 6 puntos es importante dentro del desarrollo motivacional dentro de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva al personal a seguir adelante? ¿Qué es lo que podemos como empresa ofrecer al cliente interno, a ese cliente interno o al personal de la empresa, para que ésta pueda rendir de manera eficiente y eficaz dentro de nuestra empresa, y por ende nuestra empresa tiende a crecer más, porque no nos olvidemos que el capital humano de la empresa es las personas quienes llegan a trabajar y quienes le dan movimiento y vida a nuestras empresas, ¿no? Ahora bien, analicemos ese enfoque neoclásico de la administración. Al hablar de este enfoque neoclásico de la administración, estamos hablando prácticamente de todas las teorías pasadas. ¿Qué es lo que podemos rescatar para que nosotros podamos realizar una mejor administración de los recursos de nuestra empresa? Y lo vamos a analizar en esta siguiente diapositiva. ¿Qué quiere decir? La teoría neoclásica de la administración. Esta teoría está adaptada al modelo de las empresas actuales,
con la moderación y la participación de las teorías administrativas. El punto fundamental es definir la administración como una técnica social, enfatizando en las funciones del investigador, empezando desde la planificación, organización, dirección y control. El enfoque de la reivindicación de la teoría clásica está basada prácticamente en las anteriores teorías que nosotros ya habíamos visto, tanto de Taylor, Fayol, Elton Mayo y Lewin, que acabamos de ver, ¿no? En los problemas administrativos, organizaciones de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la teoría neoclásica busca o recopilar prácticamente todas las teorías que nosotros hemos visto, lo más importante, que éstas se puedan aplicar a las empresas que hoy en día andan funcionando, ¿no? Por eso se dice a las empresas actuales, que esta teoría se va a aplicar de cierta manera a las empresas actuales. ¿Pero cómo? Basándonos prácticamente en esas funciones del administrador, que es la planificación, organización, dirección y control. ¿Qué quiere decir? Dentro del enfoque neoclásico de la administración, lo que se puede llegar a rescatar y lo más relevante es aquella planificación, organización, dirección y control. Esas cuatro variables que nosotros podemos observar, ¿no?, acá en nuestra diapositiva, son prácticamente las funciones del administrador. ¿Qué es lo que decía Fayol? Las funciones del administrador tienen que partir desde la planificación, organización, dirección y control. Pero ¿qué es lo que vamos a controlar o qué es lo que vamos a direccionar? Vamos a direccionar los recursos de la empresa, tanto los recursos económicos, los recursos materiales y los recursos humanos. No nos olvidemos de esos recursos importantes que las empresas tienen. Entonces, ya estamos basándonos dentro de nuestra teoría de Fayol. Ahora es importante analizar la eficiencia y eficacia de la empresa, de la organización. No nos olvidemos que dentro de las empresas existen personal capacitado dentro de ellas, en la que vamos a relacionar nuestros cuatro autores que nosotros ya vimos, que los cuatro autores, tanto Taylor, Fayol, Elton Mayo y Lewin, basaban su teoría en el método científico, en la administración científica, basaban esa teoría que tenían, ¿no?, en la administración científica, donde decían que la administración era una ciencia, era una técnica y era un arte, ¿no?, en la que de cierta manera Fayol estaba relacionado prácticamente a las funciones de las organizaciones, basada en la planificación, organización, dirección y control, en la que decía este autor que todo el personal de la empresa tendría que saber utilizar estas funciones del administrador. ¿Para qué? Para que tengan esa eficiencia y esa eficacia. No nos olvidemos que la eficiencia busca prácticamente resolver los problemas de la empresa, ¿sí?, de una manera, de forma ordenada, a diferencia de la eficacia. La eficacia de cierta manera busca alcanzar los objetivos. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que quieren? Quieren personal que cumplan sus tareas de forma eficiente y eficaz, que se lleguen prácticamente a realizar sus tareas de forma eficiente y acomodarse a lo que la empresa llega a tener, porque no nos olvidemos que hay diferentes tipos de empresas que pueden contar con un capital inmenso, como también aquellas empresas que pueden contar con un capital mínimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el personal? Acomodarse a lo que tiene la empresa y trabajar de forma eficiente y eficaz con lo que la empresa tiene, para poder prácticamente hacer crecer a esa empresa que los empresarios prácticamente tanto desean y posicionarse dentro del mercado, ¿verdad? Ahora bien, analicemos este punto que es muy importante, que es la centralización y descentralización dentro de la organización. No nos olvidemos que en temas anteriores nosotros ya habíamos hablado de los tipos de empresa. Entonces, este tipo de empresa también se aplica dentro de la centralización y descentralización. No nos olvidemos también que este organigrama va dependiendo mucho del personal de la empresa, porque recordemos que en cada uno de estos cuadrados que ustedes pueden observar acá dentro del organigrama existen personas o existen cargos que ocupan diferentes tipos de personas. Entonces, ¿qué quiere decir la centralización? La centralización prácticamente dice ¿qué significa? Que la facultad de la toma de decisiones se localiza cerca de la cúpula de la organización. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el gerente general es quien toma cualquier tipo de decisión para la empresa, ¿no? Entonces, la responsabilidad
recae prácticamente en el gerente general. Puede ser en el gerente general, puede ser en el gerente propietario, dependiendo mucho de las características de una empresa. A diferencia de la descentralización, estamos hablando de la organización, no nos olvidemos de eso, ¿no? Al hablar de la descentralización, indica que la facultad de tomar decisiones se desplaza a nivel inferior de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la toma de decisiones o la responsabilidad recae en los coordinadores de área. Y recordemos que los coordinadores de área son el gerente de producción, gerente de recursos humanos, gerente de marketing y el gerente de finanzas o contabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? La descentralización prácticamente ya no recae sobre el gerente general o el gerente propietario, va a recaer en los coordinadores de área, y los coordinadores de área van a ser responsables prácticamente de toda su área. Si tienen 10 empleados, si tienen 10 personal o 10 empleados a su cargo, entonces van a tener que ser responsables de esas 10 personas que están debajo del gerente de producción, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de la centralización y descentralización dentro de las empresas. Para recordar un poco, la centralización y descentralización depende mucho del tamaño de la empresa y depende mucho de las políticas de la empresa para que las empresas puedan prácticamente utilizar este tipo de organización. O lo van a hacer de forma centralizada, donde la autoridad y la responsabilidad va a recaer solamente en una persona, o prácticamente van a utilizar una descentralización, donde la responsabilidad y la autoridad va a recaer en los coordinadores de área para facilitar prácticamente el manejo de nuestra empresa. Y esta decisión la van a tomar los ejecutivos, los directorios de la empresa o el gerente propietario de las empresas, ¿no? Bien, esto es lo que podemos explicar en relación a este tema, que es bastante interesante, en relación al enfoque clásico de la administración. Y vamos a terminar con esto. El enfoque clásico o el enfoque neoclásico de la administración prácticamente es la recopilación de todas las teorías que nosotros hemos analizado y quedarnos con la más importante. Y estas teorías con las que nos vamos a quedar pueden ayudar a generar mayores ingresos para la empresa y pueden ser aplicados dentro de las empresas, como las funciones de la planificación, organización, dirección y control de los administradores de empresas que las tienen que ejecutar en todo, prácticamente en todos los departamentos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tanto el gerente general como los coordinadores de área o como los subordinados que estén debajo de los gerentes tienen la función de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las funciones o todas las tareas que éstas lleguen a tener dentro de la empresa. ¿Para qué? Para tener prácticamente una mayor eficiencia y eficacia en el rendimiento laboral que éstas puedan tener. Y por ende las empresas tienen la necesidad de motivar a ese personal para que estos puedan rendir de manera eficiente dentro de las labores o dentro de sus funciones dentro de las empresas, ¿no? Bien, es todo lo que podemos explicar en relación de este tema.